Así que vamos a continuar con la próxima, fortaleciendo los accesos privilegiados, una tarea más simple. Para ello vamos a invitar a Diego Montenegro, que es de Manage Engine Technical Consultant. Él es ingeniero electrónico y especialista en seguridad informática, con más de 10 años de experiencia en el área de networking y ciberseguridad, certificaciones de productos como Cisco, Palo Alto, FireEye, entre otras, además de ITIL 4 e ISO 20000. Ha trabajado como administrador e implementador de redes y seguridad, también como arquitecto de soluciones de ciberseguridad y actualmente trabaja como consultor técnico regional en la línea de ciberseguridad para Manage Engine Latinoamérica. Diego. El primer ciberataque del mundo ocurrió en 1988, cuando el gusano Morris provocó el colapso de Internet. Desde entonces, los ciberataques han ido evolucionando y son cada vez más graves. En 2010 llegó Stuxnet, un gusano informático que explotaba múltiples vulnerabilidades de día cero de Windows. Más recientemente hemos visto ataques de ransomware como WannaCry, NotPetya y Snake. La ciberseguridad a menudo se considera responsabilidad exclusiva del equipo de TI, que debe contar con los procesos y tecnologías adecuados para prevenir ataques. Además, debe monitorear el acceso a los recursos críticos y proteger los límites de la red. Pero la ciberseguridad es en realidad responsabilidad de todos. La mayoría de las filtraciones de datos se debe a errores por descuido de los empleados. Por ello, todos debemos ser conscientes de los problemas cibernéticos y hacer nuestra parte para protegernos de los ciberdelincuentes. Acompáñenos en este viaje por la conciencia cibernética. Adelante, Diego. Bienvenido. Hola, hola, hola. Un buen día para todos. Muchísimas gracias en primer lugar por estar aquí. Yo sé que ya están cansados, ya a esta hora ya uno no quiere saber de más información. Y pues una información más, ¿no? En primer lugar, mi nombre es Diego Montenegro, consultor técnico para Manage Engine, enfocado en ciberseguridad. Que hoy en día ya sabemos que la ciberseguridad hasta de moda es. Ya tenemos cualquier cantidad de soluciones, productos, estrategias, marcos, compliance de temas de seguridad. Hoy vamos a tocar uno de ellos. En estos 20, 25 minutos que nos dan, vamos a hablar un poco de algo, ¿no? Fortaleciendo los accesos privilegiados. Accesos privilegiados. Fortalecer. ¿Qué es un acceso privilegiado? Entonces aquí es donde viene algo y empecemos a hablar de lo que es la palabra privilegios. ¿Qué es un privilegio? En términos coloquiales, en nuestra vida diaria, un privilegio es tener algo más que los demás, ¿no? Entonces, en nuestras infraestructuras, si ustedes que están en una infraestructura tecnológica, pues algunos de ustedes tienen privilegios más que otros. Entonces, donde estamos hablando de una cuenta privilegiada. ¿Qué es una cuenta? Un usuario y una contraseña. Privilegiada es que con esa cuenta puedo hacer mucho más que lo que puedo hacer con otras cuentas. Como por ejemplo una cuenta privilegiada de una base de datos. Esa cuenta privilegiada de la base de datos me va a poder ayudar a cambiar algo en una base de datos, borrarla, una tabla, o entrar a un firewall y eliminar una política. Esa es una cuenta privilegiada porque hace más, hace algo muy crítico en nuestra organización. Ahora, ¿el usuario privilegiado quién es? Pues básicamente el que maneja la cuenta privilegiada. ¿Quiénes son los usuarios privilegiados en una organización? Ustedes que están en una organización, en una infraestructura tecnológica. ¿Quiénes son? El administrador de una base de datos, el administrador de networking, el administrador de seguridad, del firewall perimetral o del usuario que maneja nuestras infraestructuras cloud. ¿Qué es el acceso privilegiado? Pues la interacción entre este usuario y esta cuenta para ingresar a un dispositivo crítico. ¿Cuántos accesos privilegiados no hay hoy en día en nuestras organizaciones? Realmente muchas. ¿Saben ustedes cuántas? Por el momento, en este momento que están aquí, escuchándome hablar acá en este evento, ¿cuántas cuentas, cuántos accesos privilegiados están pasando en la organización de ustedes? Ahí es donde empezamos nosotros a pensar y es, necesito tener una visión general de todos los accesos privilegiados que tengo en mi organización. Entonces necesito empezar a ver qué es lo que está pasando, quién está ingresando, cuál es el usuario privilegiado que está entrando a mis dispositivos críticos de la organización. El acceso privilegiado, ¿quién los necesita? Ya hablamos de los usuarios privilegiados, personas, seres humanos. Pero es que no solamente los humanos necesitan un acceso privilegiado, también los servicios,
también las aplicaciones en nuestra organización. Entonces ahí es donde yo digo, no solamente son las personas que necesitan una cuenta privilegiada porque son usuarios privilegiados, sino también un servicio. Ahora, ¿cuántos servicios yo tengo en mi organización? ¿Tengo el alcance para poder saber cuántos servicios tengo? ¿Cuántas aplicaciones necesitan una cuenta privilegiada? ¿Saben cuántas aplicaciones están en las cuentas privilegiadas? Entonces ahí es donde yo empiezo a perder esa visibilidad, empiezo a perder el foco de los accesos privilegiados en mi organización. Entonces empiezo a tener muchas transacciones que se están realizando, que son críticas, porque una cuenta privilegiada ingresa a un dispositivo crítico. Pero entonces estoy perdiendo esa visión general mientras estamos aquí sentados. Entonces ahí es donde viene algo muy importante y son los tipos de usuarios que debemos tener en cuenta en una organización. El standard user, el usuario de la recepción, que tiene una cuenta, pero esa cuenta tiene un umbral muy pequeño. Esa cuenta no va a poder entrar a un Active Directory a modificar un archivo. Ahí es donde viene y escalo en mi pirámide al Power User. Ese Power User ya tiene algo de poder en mi organización. Crear una lista de acceso en un switch. Eso es algo crítico. Ahora, ahí es donde yo subo en mi pirámide y llego al Privileged User, el usuario privilegiado, el superadmin, como muchos lo quieran llamar, el root. Hay muchos usuarios privilegiados, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que cada vez que yo aumento los privilegios, pues me aumenta el riesgo. Entonces, ahí es donde debemos nosotros saber cuántas cuentas privilegiadas, cuántos usuarios privilegiados tenemos nosotros en la organización para poder analizar el riesgo asociado. Entre más permisos tenga una cuenta, más riesgo es mi organización. ¿Por qué? Porque con esa cuenta puedo ir a borrar una política que me degrade el servicio en mi organización. Con una cuenta privilegiada puedo entrar a los archivos confidenciales y tomarlos y llevármelos de la organización. Entonces, ahí es donde debo empezar a revisar esos usuarios. ¿Cuántas cuentas privilegiadas tienen ustedes? Entonces, ahí es donde vienen unas preguntas muy interesantes que ustedes, espero, se puedan responder. ¿Sabes si todas las cuentas privilegiadas en tu compañía están en manos de personas idóneas? Ahí es donde viene un contexto muy interesante y ha pasado muchas veces que he tenido reuniones con clientes, de que necesitan pasarse una contraseña entre compañero y lo que hacen es enviarla por Teams, o por WhatsApp, o por un correo enviar una contraseña, que es una cuenta privilegiada. Entonces, empezar a ver esas formas. Es muy fácil hacerlo, ¿no? Y siempre por el afán del día a día, y más cuando trabajamos en tecnología, vivimos ocupados todo el día, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a ver y te voy a pasar mi contraseña. Esta contraseña para que ingreses. ¿Sabes si los funcionarios de tu organización comparten esas cuentas entre ellos? Es poder saber ustedes en sus organizaciones esa cuenta privilegiada que le asignaron a un usuario si realmente solamente la utiliza él. Pero yo, ¿cómo puedo saber esas cosas, no? Entonces ahí es donde debo empezar a mirar, bueno, ¿cómo hago para ver eso? ¿Cómo para ver de que el usuario A con su cuenta A no se la comparta al usuario B? ¿Sabes qué procedimientos o acciones realizan con esas cuentas privilegiadas? Ya sabemos que los usuarios pueden pasar una cuenta privilegiada a alguien. ¿Qué hacen con esa cuenta? ¿A dónde ingresan? ¿Cómo ingresan? ¿A qué horas? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces, empezar a tener ese conocimiento de qué es lo que está pasando con mi cuenta. Y por último, que es para mí la pregunta más importante con la que yo comienzo una reunión con un cliente, cuando hablamos de accesos privilegiados. ¿Sabes cuántas cuentas privilegiadas tienes en tu compañía? En un servidor, hablemoslo del servidor de archivos, un servidor Windows. ¿Cuántas cuentas locales tiene ese servidor? Ustedes, alguno de ustedes que tenga un servidor Windows, un servidor Linux, ¿cuántas cuentas locales tienen? Ahora, de esas cuentas locales, ¿cuántas son administradores? Ahora, de esas cuentas administradores, ¿quiénes son los que entran con esas cuentas? ¿Cuál es el usuario privilegiado que está entrando a esas cuentas en los servidores críticos de la organización? ¿La están compartiendo? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a revisar y empezamos a analizar por qué está sucediendo de compartir cuentas y que nosotros no nos estemos dando cuenta. Entonces, hoy en día, al 2022, se está manejando el tema de cuentas privilegiadas de la siguiente manera. En la actualidad, el respaldo. ¿Cuál es el respaldo?
Y me pasó en un trabajo que tuve hace mucho tiempo, por allá en mi otra vida, en Bogotá, donde yo entré a ser administrador del networking y temas de seguridad, donde iba a administrar el firewall, iba a administrar los switch, y resulta que me enviaron un archivo de Excel con dirección IP, usuario, contraseña y la locación de ese dispositivo. Me enviaron un archivo de Excel mediante Teams. Entonces yo tomo eso. ¿Qué hago con eso? Yo puedo renunciar ese mismo día y tengo todas las contraseñas de los dispositivos críticos de una organización. Entonces, todavía se está utilizando eso porque es la forma más fácil. Si yo le quiero compartir a alguien una cuenta, pues se lo envío así, es muy fácil, claro. Ahora, hemos visto también dispositivos, computadores que tienen adhesivos pegados. User X, password Y. Esto es muy común en una organización, de que se puedan ver esos adhesivos anotados ahí con usuarios y password. Ahora, el tema de acceso. ¿Sabemos quiénes están entrando con eso, como hablábamos ahora? No tenemos el conocimiento actualmente de a dónde viene a parar esas cuentas privilegiadas. ¿Quién ingresa en esas cuentas privilegiadas? Y en el tema del control, yo te paso una cuenta, te paso un usuario, te paso una contraseña, tú entras al servidor X, yo me voy, pero no sé tú qué haces en ese servidor, no te puedo ver. ¿Qué falla de seguridad tan grande tenemos en las organizaciones hoy en día? Y esto sucede a hoy y va a seguir sucediendo. Entonces, lo importante de estos eventos es poder llegar con ese mensaje. Controlemos nuestras cuentas privilegiadas, controlemos esas cuentas locales que creamos en nuestros servidores, que a veces por un afán creamos una cuenta rápido que se llame admin, con un password que se llame, supongamos, Guatemala 2022 asterisco, y se la compartimos a alguien. Porque necesitamos hacer algo rápido, ¿no? Esperemos, paremos con eso porque eso no se puede hacer así. Ahora, exceso de privilegios, exceso de riesgo, es lo que hemos venido hablando. ¿Por qué no más bien, en vez de tener todas las cuentas privilegiadas en nuestra organización, por qué no más bien empezamos a definir una cuenta privilegiada por cada dispositivo? O si yo tengo una franja de servidores Windows, supongámoslo, tener una sola cuenta privilegiada para ellos. Tengo mi franja de servidores Linux, tener una sola cuenta privilegiada para ellos. Ya estamos hablando de 2 cuentas y yo ya voy a empezar a saber cuántas cuentas tengo en mis servidores. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a validar y empezamos nosotros a ver y que empezamos a controlar, de que empezamos a definir cuáles son esas cuentas en los servidores. Ustedes saben que el movimiento lateral es un ataque que viene de lado a lado de mi organización, entrando, elevando privilegios, tomando información. Evitemos eso, evitemos los dolores de cabeza a futuro, ¿no? Ahora, este número realmente para mí es un número pequeño, es un número que encontré en internet, pero para mí es muy pequeño, de que el 70% de las violaciones se deben al abuso de privilegios. A veces cuando hablamos de seguridad informática, nosotros empezamos a protegernos de afuera, a protegernos de lo que no conocemos, el hacker, el malware, China, Rusia y demás. Es cierto, hay que protegernos de ellos, también hay que protegernos de todo esto, pero empecemos mirando al vecino, empecemos mirando el usuario interno, el insider. Muchos ataques informáticos se generan por el compañero que yo tengo al lado, porque tiene privilegios, porque se supone que es una persona idónea, y tiene acceso total a la organización, a los dispositivos y está entrando a todo. ¿Quién lo está auditando? ¿Quién lo está monitoreando? ¿Quién está viendo lo que está haciendo? Bueno, pero ahora entonces, ¿cómo podemos resolver? Ya hablamos de lo negativo, de lo que está pasando, de, como decimos nosotros, ese jalón de orejas a las organizaciones para que tengan las cuentas privilegiadas en orden y que lo tengan los usuarios idóneos para ellos. Entonces, ¿cómo resolvemos? En primer lugar, tener un baúl de contraseñas, un solo lugar donde yo almacene todas las cuentas privilegiadas de mis dispositivos críticos de la organización, en un solo lugar. Olvidémonos de los archivos de Excel. Y tener administradores, personas idóneas, el administrador del servidor, el administrador de su base de datos, tenerlos
pero que puedan ingresar a esa bóveda, pero que vayan a ser monitoreados. Ahora, yo como administrador de servidores que entro cuando yo quiera, nadie me dice nada, ahora voy a tener una cámara aquí. Pues sí, la vamos a tener. Necesitamos reforzar la seguridad. Ahora te voy a auditar. Por más administrador que sea, te voy a auditar. Nada que hacer. Control de acceso privilegiado. Entonces ya hablamos de los accesos privilegiados, pues ahora vamos a aplicar el control a esto. Vamos a hacer una elevación de privilegios. Me olvido de las cuentas privilegiadas que tienen permisos por doquier. Voy a tomar una cuenta que no tiene permisos absolutamente para nada, ni siquiera para hacer una conexión RDP a un servidor Windows. Pero esa cuenta es la que yo voy a prestársela a un usuario para que ingrese a un servidor. Pero yo digo, bueno, pero ¿por qué le voy a prestar una cuenta a un usuario que realmente esa cuenta no sirve para nada? Entonces ahí es donde viene la elevación de privilegios just in time. Mediante esta bóveda, poder elevar privilegios de una cuenta para prestársela a otro usuario para que ingrese a un servidor, pero resulta que ese usuario no va a conocer la contraseña, simplemente la va a consumir, se va a conectar y va a estar grabado. Es decir, tener una grabación donde vemos el cursor dando clic aquí, clic allá en el servidor. Eso es un control de acceso. Y cuando ese usuario no necesite más ese servidor, ¿qué va a pasar? Va a entregar la cuenta y la cuenta vuelve a su estado original. ¿Cuál es su estado original? Esa cuenta no sirve para nada. Entonces, elevo privilegios por un determinado tiempo mientras la presto, voy a grabar lo que están haciendo con esa cuenta y vuelve a su estado original. Y junto a eso, hacer una analítica del comportamiento del usuario privilegiado. Algo que llaman en ciberseguridad el PUA, el Privileged User Behavior Analytics, que es analizar el comportamiento, hacer una analítica del comportamiento de esos usuarios privilegiados. Entonces, en definitiva, ¿qué podemos nosotros hacer en cuanto a esos accesos privilegiados? Es poder dar el acceso a los recursos críticos a otros usuarios porque sí los necesitamos, nada que hacer. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que les vamos a dar ese acceso, les vamos a compartir una cuenta que no sirve para nada, donde ese usuario va a utilizar una contraseña, pero no la va a poder ver, sino simplemente la va a poder consumir. Y aparte de eso, va a poder estar auditado. Es decir, que yo me puedo sentar en mi computador y ver cada clic que haga en ese servidor crítico de la organización o esos comandos que digiten en esos servidores Linux o en esos switches que tenemos en nuestra organización. Eso es un control de acceso. Yo sé que es mucho más pasos a la hora de compartir una contraseña. Yo sé que compartir una contraseña por Teams es mucho más ligero y ya. Y mi compañero me cae muy bien y él no me va a hacer nada en ese servidor. Pero realmente estamos faltando la seguridad. Entonces, siempre es importante generar mecanismos de ciberseguridad para proteger las cuentas. Ustedes en sus organizaciones empiecen a atacar eso, empiecen a revisar cuántas cuentas privilegiadas tienen y quién las está utilizando y cómo las están utilizando. Muchísimas gracias por el día de hoy. Diego, muchísimas gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Vamos, 2 preguntas rápidas. Dale. Y respuestas también te pido cortas. Carlos, y 6 likes a esa pregunta, así que varios con la misma. ¿Alguna herramienta que nos ayude a realizar testing de vulnerabilidades en nuestra red y detectar todos estos riesgos para tomar nosotros acciones? Claro que sí, mira. Aquí lo importante es primero saber qué es lo que quiero hacer. Porque es que cuando hablamos de seguridad informática decimos, yo quiero tener seguridad informática, pero ¿por dónde empiezo? Esto es muy grande. Entonces, empecemos a ver, y la recomendación que yo les doy a ustedes es empiecen a ver cuántas cuentas. Entonces, ¿cómo hacen? Esos mecanismos, eso es lo que vimos ahora del baúl de contraseñas, es una herramienta que va y me descubre cuántas cuentas privilegiadas tengo yo. Entonces no tengo que empezar a adivinar cuántas cuentas, sino tengo a alguien que me hace un rastreo de esas cuentas privilegiadas y con base en eso ya empiezo a tomar decisiones, cuáles me sirven y cuáles debo eliminar. Muy bien. ¿Cómo cambia la forma de operar el tema accesos privilegiados con el trabajo remoto? Esa es una excelente pregunta.
Realmente el trabajo remoto ya se volvió una realidad, no solamente por temas de pandemia, sino ya las organizaciones adoptaron esto, de temas de trabajo remoto. Entonces, resulta que ese mismo baúl que hemos hablado todos los 20 minutos o más, se convierte en un portal de acceso a la red. Entonces, si alguien está en la casa y necesita ingresar al servidor de cuentas de nómina, pues lo primero que tiene que hacer es entrar a un portal de acceso y desde ahí poder saltar a ese dispositivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo vamos a auditar. ¿Puedes entrar a la organización? Claro, entra, pero te voy a vigilar y no vas a saber la contraseña. Y va a haber alguien que apruebe esa política de acceso. Entonces, esa es la forma correcta de poder trabajar desde casa cuando ingresan a la organización. Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias. Tech Day. Que estés bien. Un placer. Después te hacemos llegar el resto de las Claro preguntas que sí. Gracias. que hizo la audiencia.